los medios de comunicación, en primer lugar, por acompañarnos en un día tan importante para nosotros, en un inicio de un año político que va a ser intenso, de un año político que con seguridad lo es preelectoral en los ayuntamientos y en la comunidad autónoma, y un año político que con seguridad no va a dejar a nadie de perfil. Quiero saludar a los miembros del comité de dirección que hoy me acompañan, a los coordinadores sectoriales que también están hoy aquí, al equipo de comunicación al completo del Partido Popular de Castilla-La Mancha que ha querido estar en este cocido, y agradecerles, como decía, en primer lugar, a ustedes, a los medios de comunicación, que hoy estén con nosotros. Hemos querido tener este encuentro con ustedes, con los representantes de los medios de comunicación, para comenzar un año político que requiere de mucho comentario sobre la actualidad informativa, social y, por supuesto, política. Y también para trasladarles, como no puede ser de otra manera, cuáles son las tareas que como principal partido de oposición vamos a abordar en los próximos meses. Lo primero que hay que hacer cuando nos paramos a preparar el trabajo que hemos de realizar, en nuestro caso el de preparar una alternativa clara al actual Gobierno, es analizar cuál es la situación de nuestra región y de nuestro país. Y digo bien, porque aun quien hay los que sostienen que nada tiene que ver lo que pasa en la capital con nuestra tierra, cualquier persona con un mínimo de conocimiento sobre la vida política actual comprenderá que aquello que se decide en el Gobierno de la Nación tiene una afección directa en nuestra tierra. Miren, hace justo 10 días yo tuve la ocasión de reunir a la dirección de mi partido para poder hacer un análisis de cuál era la situación con la que cerraba el año 25 Castilla-La Mancha, e hicimos un repaso de los principales indicadores de nuestra comunidad autónoma para ver cómo estaba la región. En todas las áreas pudimos constatar una realidad para Castilla-La Mancha, y es que somos una de las regiones con peores indicadores socioeconómicos del país, en algunos casos de toda Europa. Hicimos un análisis de la inacción del Gobierno socialista de la región, no solo en el año 25, sino en los últimos 10 años, desde que accedieron al poder en coalición con Podemos. Por cierto, ese partido de extrema izquierda cree que creció al amparo de un tal Nicolás Maduro. Y hablando de Maduro, me gustaría recordarles, ahora que tengo la ocasión, un episodio que sucedió en nuestra tierra en aquella primera legislatura, ya por el año 17. Algunos no se recordarán, pero otros sí. Ustedes recordarán cómo en el año 17 un alcalde socialista de Albacete, diputado provincial, en nombre del PSOE, viajó a Venezuela para observar internacionalmente aquellas elecciones. Como observador internacional, me estoy refiriendo al alcalde socialista de El Bonillo. Dijo, y leo textualmente, el alcalde del PSOE de El Bonillo, que era envidiable y extremadamente garantista el sistema electoral del Gobierno de Maduro, y añadió el personaje: prácticamente es imposible que haya fraude electoral. ¿Saben ustedes qué hizo el socialista bueno en aquel momento? El presidente Paje. Nada. No hizo nada. ¿Acaso creen que el alcalde socialista del Bonillo fue expulsado o fue sancionado por parte de su partido? Nada más lejos de la realidad. En aquel momento Emiliano García Paje decidió callar y ser cómplice de aquella conclusión, como ahora, que ha guardado silencio hasta hoy para no decir nada y seguir escondido en esa equidistancia que nunca le compromete a nada. En fin, les decía que la situación de nuestra tierra no es ni medio buena, y por eso me gustaría comenzar hoy mi alocución planteándoles una pregunta sencilla que entiendo que en alguna ocasión se puede presentar como incómoda. ¿Por qué Castilla-La Mancha, después de 40 años de autonomía, sigue siendo de manera sistemática una comunidad autónoma que está en la parte baja de los principales indicadores económicos y sociales del país? ¿Por qué esta región, la nuestra, no ha progresado como las demás? Cualquier político que aspire a gobernar un territorio, cualquier político que aspire a gobernar Castilla-La Mancha, lo primero que tiene que hacer para acometer esta tarea para la que le han elegido o le deberían elegir es hacerse esa pregunta. Porque sin radiografía no hay diagnóstico, y porque sin un buen análisis no puede haber soluciones. Miren, quizá haya quien se plantee
que la representación democrática no es sino una oportunidad para mantenerse en el poder o para medrar en la esfera pública, engañando a los que confiaron en él para seguir año tras año, legislatura tras legislatura, en la escena pública. Les aseguro que no es mi caso. Si algo espero y aspiro es a ser un político que priorice siempre el interés de nuestra tierra y priorice siempre el interés de los que confiaron en mí, por encima, por supuesto, de los de mi propio partido. Por eso sé perfectamente, porque me he preocupado en hacerlo, cuáles son los problemas que hoy tiene mi tierra y también cuáles son las soluciones que pueden funcionar para dichos problemas. Castilla-La Mancha es una de las regiones más extensas del país. Lo saben ustedes bien. Está situada en el centro de la península, está rodeada por 6 comunidades autónomas y tiene acceso a importantes corredores logísticos e industriales. Convendrán conmigo que nuestra tierra dispone de recursos suficientes en materia agraria, energética, cultural, turística o medioambiental, además de una ubicación envidiable para acoger actividad logística o industrial. Y, por supuesto, tiene gente honesta, tiene gente trabajadora, está llena de gente de palabra. Pero, sin embargo, todo este potencial que tiene hoy Castilla-La Mancha no se ha traducido en una prosperidad compartida. No hay convergencia real con el resto del país. Lamentablemente, Castilla-La Mancha ha acumulado durante décadas importantes costes de oportunidad, es decir, importantes oportunidades perdidas en el desarrollo económico, social y territorial, que no puede explicarse solamente por factores estructurales o por factores geográficos, no. Se explica también por decisiones políticas, por modelos de gestión que no han funcionado y por la ausencia de una estrategia clara de presente y de futuro para Castilla-La Mancha. Nuestra comunidad autónoma presenta una dualidad muy marcada. Territorios con altos ritmos de crecimiento, especialmente en los corredores vinculados con la capital, ubicaciones concretas con potenciales de desarrollo, pero también un crecimiento que es desordenado y carente de estrategia, que se combina además con amplias áreas de interior en la que prima la despoblación, la falta de oportunidades o el envejecimiento. Y es que, insisto, Castilla-La Mancha no ha tenido una estrategia real. Una estrategia real para poder extender el crecimiento de los ejes dinámicos con alto potencial hacia el resto del territorio. Esto se suma a una estructura productiva muy dependiente de sectores con bajo valor añadido, con un tejido empresarial que está dominado por microempresas, con un alto volumen de autónomos que tienen dificultades para implementar simplemente acciones de innovación o acciones de internacionalización. Miren, en Castilla-La Mancha el gasto público ha servido para sostener los servicios sociales básicos, y eso está bien. Pero no ha habido una inversión pública que pueda permitir transformar la economía. Las políticas públicas se han centrado en el gasto social y en la gestión asistencial, pero han descuidado el desarrollo productivo, la innovación y la competitividad, que es algo fundamental para el futuro de un territorio. Y yo les garantizo que ambas cosas se pueden hacer con una buena gestión y con una estrategia clara y eficaz. Cada decisión política que no apuesta por sectores de futuro, por retener el talento o por mejorar la gobernanza tiene un coste invisible, pero un coste acumulativo, tiene un coste de oportunidad. Miren, en Castilla-La Mancha estos costes se reflejan en algunas cuestiones. En primer lugar, jóvenes que se marchan, inversiones que no llegan, empleo precario, agricultores y ganaderos que no pueden más y una pobreza que se perpetúa. Hoy, según datos del INE, hacía un informe la UGT que hablaba de que el 37% de los hogares de Castilla-La Mancha viven en pobreza energética y que el 20% de los castellano-manchegos esta Navidad no puede encender la calefacción. Insisto, el 37% de los hogares de Castilla-La Mancha, según UGT, hoy viven en pobreza energética y 2 de cada 10 familias no pueden encender en Castilla-La Mancha la calefacción, porque hay un 34% de pobreza y un 41% de pobreza infantil, y porque Castilla-La Mancha hoy es más pobre que países como Bulgaria. Los datos son claros y son persistentes. El mercado laboral presenta una tasa de empleo inferior a la media, un paro juvenil elevado, un desfase abusivo entre el desempleo de hombres y mujeres, que además son las más perjudicadas, alta temporalidad
y salarios bajos. Y todo esto sucede porque la productividad es muy baja en Castilla-La Mancha. El crecimiento económico es inferior al del conjunto del país y lo viene siendo durante las 2 últimas décadas. Esto genera un fenómeno especialmente grave, y es que en Castilla-La Mancha trabajar no te garantiza salir de la pobreza. Además, la región pierde cada año miles de jóvenes cualificados que emigran a otras comunidades autónomas. Es la mayor fuga de capital humano que ha tenido nunca Castilla-La Mancha. ¿Saben que el 80% de los jóvenes castellano-manchegos quieren irse de Castilla-La Mancha a emprender un proyecto de futuro? El 80%. El mero hecho de que se lo planteen ya provoca un enorme fracaso social y político en nuestra tierra, que deberían de hacer ver si las políticas que se están implementando son las correctas. Porque miren, una comunidad autónoma que empuja a sus jóvenes a renunciar, a emanciparse y a construir un proyecto, lo que está es renunciando a su futuro. Está entrando en su propia decadencia. Si hablamos del tejido empresarial, nuestra comunidad autónoma está excesivamente atomizada. El 96% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores. El 96%. No existen clústeres consolidados de innovación, ni ecosistemas para la inversión comparables con los de otras comunidades autónomas. El gasto en I+D+I es claramente insuficiente y la captación de inversión extranjera es testimonial. La fiscalidad no ayuda en Castilla-La Mancha, porque no actúa como palanca de desarrollo. Castilla-La Mancha mantiene una de las presiones fiscales más altas del país. No ofrece ventajas competitivas claras, ni tampoco mejora proporcionalmente los servicios públicos. Es más, el presidente de Castilla-La Mancha aboga, como ustedes saben, por una armonización fiscal, que no es otra cosa que subir los impuestos en el conjunto del resto de territorios, al igual que él los tiene en Castilla-La Mancha. Este es el resultado de una región que no atrae inversión, que no retiene el talento y que, por lo tanto, perjudica gravemente su futuro. Estas son las consecuencias de políticas socialistas que, pese al elevado gasto social, ofrece unos resultados muy pobres en materia de protección social, porque la gestión es nefasta en Castilla-La Mancha cuando no es inexistente. Es cierto que el estado del bienestar cumple en lo formal, pero no rompe la transmisión intergeneracional de la pobreza. En conclusión, Castilla-La Mancha no es una región sin recursos ni sin potencial, no se confundan. No somos un territorio sin recursos ni un territorio sin potencial. Somos una región que no ha tenido dirigentes que hayan sabido aprovechar el potencial que tiene Castilla-La Mancha como autonomía para proyectarse hacia el futuro. Los costes de oportunidad acumulados no son inevitables, pero sí son evitables los costes de oportunidad futuros. Convendrán conmigo que el mayor coste de oportunidad sería seguir haciendo lo mismo y esperar que obtengamos resultados distintos. Miren, la primera gran solución que hay que poner en marcha en Castilla-La Mancha es política e institucional. Castilla-La Mancha necesita dejar atrás un modelo basado en el gasto reactivo y tiene que avanzar hacia un modelo de inversión productiva, de inversión estratégica, que tiene que estar claramente orientado a la consecución de resultados. Esto implica que cada euro tiene que tener un impacto real, tiene que generar empleo, tiene que resultar productivo, tiene que provocar cohesión social y tiene que fijar población. La comunidad no tiene, como decía, un problema de falta de recursos, sino de priorización y de orientación del gasto y de la inversión. Estos recursos, junto con lo que vengan de la iniciativa privada, han de suponer el impulso para el desarrollo de un gran eje de crecimiento en el sur de Europa. Sí, Castilla-La Mancha puede convertirse en el gran eje de crecimiento del sur de Europa. Tiene todos los elementos para ello. La fiscalidad debe de convertirse en una palanca de desarrollo, no en un freno. Castilla-La Mancha necesita una reforma fiscal que esté basada en 3 objetivos claros. En primer lugar, aliviar la carga sobre las rentas medias, sobre las pymes y los autónomos. En segundo lugar, eliminar barreras fiscales a la inversión y a la transmisión empresarial, básicamente eliminando sucesiones y donaciones, bajando el impuesto de transmisiones, bajando el impuesto a actos jurídicos documentados o eliminando los impuestos a la compraventa de suelo industrial y logístico. Y en tercer lugar, tiene que introducir incentivos fiscales a la contratación de empleo estable, de empleo joven, a la innovación, a la digitalización o a la inversión en zonas despobladas. Pero además Castilla-La Mancha debe acometer un cambio radical en su urbanismo.
Castilla-La Mancha necesita un urbanismo del siglo XXI, adaptado a las necesidades reales de la vivienda y del desarrollo urbano y del posible desarrollo logístico o industrial que puede producirse en Castilla-La Mancha. No es razonable que un ayuntamiento tarde años, legislaturas, en hacer un nuevo PON, porque esa lentitud no protege al territorio, lo que hace es que lo paraliza. Hoy sufrimos una normativa urbanística obsoleta, absolutamente rígida, que encarece artificialmente el suelo, que bloquea la iniciativa privada, que reduce la oferta de vivienda, que limita la oferta de suelo industrial y de suelo logístico. En resumen, que condena a la región a menos inversión, menos empleo y menos oportunidades. Y les recuerdo algo: sin suelo no hay vivienda y sin vivienda no hay vecinos. Sin suelo no hay empresas y sin empresas no hay futuro. Por eso plantearé nada más llegar al Gobierno una reforma profunda e integral del urbanismo y la ley del suelo en Castilla-La Mancha, que aproveche nuestra posición estratégica, que nos permita plantear políticas de crecimiento inmediato, de aprovechamiento de las oportunidades, de aprovechamiento de las inversiones, de generación de riqueza, una nueva normativa urbanística y de suelo que provoque un impulso económico de nuestra tierra, como ya hemos visto que sucede en otras comunidades autónomas, como la vecina Comunidad de Madrid. Una nueva normativa en materia urbanística y de suelo que derogue las normas que ponen múltiples trabas e inundan en papeleo a todo el que se acerca a nuestra comunidad autónoma o que alargan la burocracia en cualquier ayuntamiento que quiere desarrollar una iniciativa urbanística o empresarial. Una nueva norma urbanística y de suelo que simplifique y agilice los trámites. Una nueva normativa de suelo que permita que los ejes de crecimiento que les estamos planteando sean una realidad y que creemos corredores económicos que puedan comunicar Madrid con el resto del territorio del sur peninsular, pasando e invirtiendo en Castilla-La Mancha, que crezcan y se desarrollen en nuestra región. Miren, esta nueva ley en materia de urbanístico y esta nueva ley en materia de suelo tiene que facilitar la implantación de nuevas industrias. Tenemos que ser capaces de captar con una baja fiscalidad, con una nueva normativa urbanística y con una clara simplificación burocrática, nuevas inversiones, vinculadas con la digitalización, con la logística avanzada, con la defensa, con la alta tecnología, con la industria de los datos, con la industria farmacéutica, nada que no estemos viendo que pasa en otros territorios y que también podría pasar en Castilla-La Mancha si se aplican las políticas industriales vinculadas con urbanismo, con fiscalidad y con administración que proceden. Hay que generar suelo ágil y suelo competitivo y hay que convertir nuestra región en un verdadero espacio de generación de oportunidades. No se trata de competir a la baja sin ningún criterio, sino de usar la fiscalidad de manera estratégica, las normas jurídicas como herramientas y el dinero como inversión productiva. Miren, yo les puedo garantizar que nada más llegar al Gobierno nos plantearemos una verdadera política de reindustrialización de Castilla-La Mancha. Sí, aplicaremos una verdadera política de reindustrialización de la región, facilitaremos el acceso a la vivienda, retendremos el talento joven, garantizaremos el estado del bienestar y modernizaremos nuestro campo. Vamos a convertir a Castilla-La Mancha en el eje del crecimiento del sur de Europa. Es posible y lo vamos a hacer, ser la comunidad autónoma eje de crecimiento del sur de Europa. Castilla-La Mancha debe de definir de una vez por todas cuál es su proyecto, cómo quiere ser competitiva, qué futuro quiere. Es evidente que la región no puede aspirar a hacerlo todo, pero sí tiene que concentrar esfuerzos en aquellos sectores donde ya tiene ventajas competitivas y tiene que apostar por otros en el medio y en el largo plazo. Miren, es clave garantizar la viabilidad de nuestro campo. Es clave garantizar la viabilidad de una industria agroalimentaria moderna y avanzada, para retener el valor añadido, que además esté asociada al transporte y a la industria auxiliar. Agricultores y ganaderos necesitan todo nuestro apoyo, hoy más que nunca, y necesitan una estrategia de futuro que garantice la renta agraria y el relevo generacional en el campo. Yo les aseguro, y me han oído decirlo más veces, pero hoy me vuelvo a comprometer, que emplearé toda mi fuerza como presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cuando lo sea, para utilizar el agua como un elemento de generación de riqueza y no como un elemento de enfrentamiento entre los territorios, y que garantizaré la llegada del agua a todos y cada uno de los castellano-manchegos que la necesitan como prioridad máxima. Apostaré además por la creación de una industria complementaria al sector primario.
esa industria de fabricación de maquinaria vinculada con agricultores y ganaderos, que debe diseñarse y fabricarse en Castilla-La Mancha para añadir valor a nuestro campo y que puede convertir a nuestro territorio en el mayor foco de creación de industria complementaria del sector primario de toda Europa. Es decir, pondremos en marcha el mayor plan de modernización del campo de la historia de Castilla-La Mancha, nada más llegar al Gobierno, para asegurar el futuro de agricultores y ganaderos en nuestra tierra. Y esto lo haremos compatible con modelos de crecimiento basados también en otros sistemas productivos, como el de las energías renovables, complementadas también por la energía tradicional tan necesaria en la actividad industrial, porque hay que potenciar el mix energético para hacer de Castilla-La Mancha una de las regiones con mayor capacidad de producción de energía de nuestro país. Esto exige pasar de las ayudas dispersas a políticas de clúster. Esto exige dejar a un lado el esperar que las cosas pasen, a liderarlas e impulsarlas. Esto exige alinearnos con comunidades autónomas punteras. Por ello, buscaremos ser socios preferentes de la comunidad autónoma con mayor potencial de crecimiento de nuestro país, que es la Comunidad de Madrid, aprovechando su onda expansiva poblacional y económica para alcanzar la convergencia. Porque nuestro eje fundamental, nuestro eje de esfuerzo, tiene que estar ligado al empleo. Sin empleo de calidad no hay futuro. Sin empleo de calidad no hay cohesión ni hay capacidad de regeneración democrática. Las políticas de empleo tienen que estar orientadas a una formación profesional a demanda, para que cada empresa pueda solicitarte aquello que necesita para que pueda formar a la gente según las necesidades del mercado laboral. Poner en marcha un primer contrato joven con las universidades de Castilla-La Mancha para garantizar que los titulados en la Universidad de Castilla-La Mancha o en la Universidad de Alcalá de Henares puedan tener una primera oportunidad laboral en nuestra tierra, reteniendo con ello el talento. Incentivar la contratación de jóvenes en Castilla-La Mancha para crear empleo estable en nuestra comunidad autónoma, o poner en marcha programas de fortaleza del tejido autónomo con menos impuestos y con ayudas directas para garantizar su viabilidad. Miren, señoras y señores, la lucha contra la despoblación, que tanto importa y tanto afecta a Castilla-La Mancha, no se lleva a cabo con discursos, no se combate con titulares. Requiere de la generación de empleo en el mundo rural, requiere de servicios públicos garantizados como la sanidad y como la educación en el mundo rural, requiere de conectividad, requiere de transporte funcional, requiere de oportunidades reales. No se trata de mantener a los pueblos artificialmente, se trata de que pueda haber trabajo y servicios para vivir en ellos y hacerlo con calidad y con igualdad de oportunidades que en el resto de la comunidad autónoma. El estado del bienestar, además, debe dejar de ser solo una red de contención. Tiene que convertirse en un motor de igualdad de oportunidades. Esto exige varias cosas que hay que poner en marcha desde el Gobierno. Hay que priorizar las políticas de infancia, hay que priorizar las políticas de educación temprana, hay que esforzarse en la lucha contra la pobreza infantil, hay que poner en marcha planes de choque que reduzcan las listas de espera sanitarias de manera urgente en Castilla-La Mancha, así como modernizar la atención primaria o poner en marcha planes de acción contra la salud mental. Y esto no se consigue de otro modo que no sea reconociendo el trabajo de nuestros profesionales sanitarios. Y esto pasa por la recuperación inmediata de la carrera profesional sanitaria. Profesionalizar y agilizar el sistema de la dependencia, desburocratizar las aulas, mejorar la inversión en nuestros mayores o acudir a un modelo de concierto social con el tercer sector son medidas claves y absolutamente necesarias que hay que poner en marcha nada más llegar al Gobierno, así como aprovechar las oportunidades turísticas, patrimoniales o medioambientales que tiene el país para complementar nuestra economía también desde el sector turístico. Invertir en bienestar no es solo una cuestión social, es una inversión de justicia que hay que poner en marcha. Y todo lo anterior no se puede desarrollar si no hay una agenda de transformación. Miren, Castilla-La Mancha necesita menos burocracia, más agilidad, más gestión, más trabajo y más dedicación exclusiva. Castilla-La Mancha por delante de todo, sí. Castilla-La Mancha como único objetivo, sí. Castilla-La Mancha no es el trampolín de nadie ni el altavoz de nadie. Castilla-La Mancha es un fin en sí misma. La región y sus gentes se lo merecen todo y no pueden ser una herramienta al servicio de nadie. Y aunque parezca una perogrullada, es necesario priorizar el interés general frente al particular, el interés colectivo frente al partidista. El reto no es otro sino situar a Castilla-La Mancha en una política de soluciones,
a traer un modelo de cambio que pueda funcionar en la región. Entender Castilla-La Mancha tal y como es, entender las singularidades, la diversidad territorial y las distintas oportunidades que nos ofrece cada territorio, no para imponer un territorio sobre otro, sino para complementar las diferentes visiones de todos los territorios y que todas ellas ayuden a enriquecer el conjunto. Créanme porque esto es importante. Los costes de oportunidad perdidos del pasado, insisto, no pueden recuperarse, pero sí podemos evitar nuevos costes de oportunidad en el futuro. Y esto depende de una gestión política clara, de pasar de gestionar la inercia a liderar el futuro de transformación. Insisto, se trata de pasar de gestionar la inercia a gestionar un futuro liderando la transformación en Castilla-La Mancha. Y permítanme que vaya terminando con una reflexión clara, porque hoy no pretendo presentarles un programa electoral cerrado, sino solamente una dirección política inequívoca del momento en el que vivimos, de ese momento de profundo cambio que vive nuestro país y posiblemente toda Europa y toda América. Es así. Hay un giro hacia políticas reformistas, liberales y de centro-derecha, en muchos casos no por ideología, sino por pura necesidad. Porque la competitividad, la seguridad jurídica, el crecimiento económico o la estabilidad institucional han vuelto a ser condiciones innegociables del progreso. España y Castilla-La Mancha no pueden quedarse al margen de este cambio. No podemos seguir perdiendo el tiempo, perdiendo talento, o perdiendo oportunidades mientras vemos como otros sí que avanzan. Dentro de España, las comunidades autónomas no pueden seguir funcionando como compartimentos estancos, con modelos enfrentados, con políticas contradictorias y luchas ideológicas que no aportan nada al ciudadano, que confrontan a los vecinos. El progreso exige coherencia, el progreso exige estabilidad y exige unidad de acción. Desde el Partido Popular creemos en el modelo claro, en el modelo de la libertad individual y económica, en el modelo de la economía social de mercado, en el modelo de la igualdad de oportunidades, en el modelo de la garantía del estado del bienestar. Además, debemos tener agendas de transformación eficaces en la Administración, que acompañen en lugar de asfixiar, que lideren, que impulsen. No se trata de gestionar el presupuesto de una administración pública, no se trata de gestionar el presupuesto de la Junta de Comunidades, se trata de liderar la tierra y de gestionar todas las oportunidades que puede tener Castilla-La Mancha. Es un modelo que solo se va a aplicar con éxito si funciona sin complejos. Y yo me propongo aplicarlo sin complejos. No se puede aplicar a medias. Es un modelo que no puede convivir con las políticas de izquierdas, porque las políticas de izquierdas, por pura definición, son intervencionistas, son clientelistas y practican el expolio fiscal. Por eso defendemos algo muy sencillo de explicar, aunque ciertamente complejo, lo reconozco, y exigente de ejecutar. España necesita gobiernos del Partido Popular en el conjunto del país y en las comunidades autónomas, alineados en una misma dirección de reformas, con crecimiento y con oportunidades para todos. Y esto es lo que hoy planteo para Castilla-La Mancha. De nada valdrá echar a Pedro Sánchez si aquí en Castilla-La Mancha continuamos con las mismas políticas socialistas. Porque no nos confundamos, Aunque en algunas cuestiones discrepen y se ponga el traje de socialista bueno, se practica el mismo modelo de gestión, el de las políticas socialistas. Las encuestas, las serias, dicen que los españoles van en esa dirección, en la dirección del cambio. Y es que España y Castilla-La Mancha necesitan un cambio de rumbo, un cambio tranquilo, un cambio para mejorar, pero un cambio que tiene que llegar al gobierno de nuestro país y al gobierno de nuestra comunidad autónoma. Por eso en los próximos meses yo les detallaré con detenimiento todas y cada una de las propuestas con las que vamos a gobernar Castilla-La Mancha a partir del próximo año. Y lo seguiré haciendo tras pactarlas con la sociedad civil. Tengan bien claro que todas nuestras propuestas las hemos hablado y consensuado con ellos. Y así lo seguiré haciendo. Trasladaré este mensaje con un proyecto integral para los próximos años, tras consensuarlo y pactarlo con la sociedad civil. Pero hoy quería compartir con ustedes, en este primer acto político del año preelectoral, del año 26, mi visión, el rumbo y el compromiso que quiero para Castilla-La Mancha. Gobernar no es administrar inercias, insisto. Gobernar es elegir un modelo. Y el modelo que defiendo para Castilla-La Mancha es el de la libertad, el de las oportunidades, el del bienestar, el del futuro. Un modelo que piense en los jóvenes. Un modelo que piense en el presente y en el futuro a corto, a medio y a largo plazo. Un modelo que alcance la igualdad real entre hombres y mujeres. Un modelo que tenga una clara apuesta por los que menos oportunidades han tenido. Un modelo, el que yo quiero para Castilla-La Mancha, que garantice la seguridad plena de los más
y de las más débiles. Sin lugar a dudas, los castellanomanchegos están muy por encima de sus dirigentes políticos. Ningún partido político vale más que nuestra tierra, vale más que Castilla-La Mancha. Y los castellanomanchegos tienen el futuro, tienen en su mano el futuro, tienen en su mano el derecho a decidir lo que quieren ser. Por eso, yo creo firmemente en mi tierra, creo firmemente en la gente de mi tierra y sé que este cambio que va a llegar a España y a Castilla-La Mancha, este cambio de rumbo necesario para nuestro territorio, es un cambio positivo que, sin lugar a dudas, desde la tranquilidad, desde la reforma y desde el diálogo, va a garantizar los mayores niveles de competitividad, de bienestar y de desarrollo para nuestra tierra. Castilla-La Mancha puede ser lo que quiera ser, no nos merecemos menos que nadie y algunos, desde luego yo, trabajaré para ello. Muchísimas gracias.